Ya, ya saben, a las 8:40 más o menos vamos a empezar con números, con series. Entonces, ahora estamos viendo cadena. Ya, es bastante parecido. Eh, una cadena es un conjunto de caracteres. Entonces, ¿cómo podemos hacer o ver una cadena para hacerlo de manera mucho más fácil? Es un tipo de dato que se llama clase. Es una clase. Es la primera parte de lo que es programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un hola mundo, por ejemplo, como cadena, que generalmente se ponen en comillas simples o comillas dobles dependiendo del lenguaje. Esto no es. Tema. Y en realidad lo que tengo es esto. Tengo un H, luego tengo una O acá, L, A, y cada carácter en la codificación ASCII es un espacio. Incluso el espacio en blanco es uno. ¿Ya? Y acá sigue, si hubiera más. Ahora, esto tiene métodos. Métodos, funciones y procedimientos, se acuerdan que ya vimos, ¿no? Ahora, imagínense que esos métodos ya viene por defecto en el compilador y ustedes no tienen que crearlo. Si vamos a la clase string, que es esta, vemos que tiene los siguientes métodos. Primero, delete, que es el borrar, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Acá yo le digo desde dónde va a iniciar y cuánto es lo que va a borrar. Ah, en lo que es Pascal, empieza desde 1. ¿Ya? A ver, lo voy a mostrar. Acá este es el espacio 1, espacio 2, 3 y así hasta n. Imagínense como si fuera una serie esto. ¿Ya? Tenemos 5, espacio 6, 7, 8, 9 y el espacio 10. Esto es en lo que es Pascal. En Visual Basic no recuerdo bien, pero en C++ y en Java esto empieza desde cero porque esto es un array. Entonces tengan eso a contemplar. Puede empezar de 1 dependiendo del lenguaje o puede empezar desde cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo agarro cadena el elemento sub 3, por ejemplo, es igual a un char que dice L. Si yo agarro cadena el elemento sub 8, por ejemplo, es igual a una n. Y así. Esto tiene un mínimo y un máximo. Obviamente si yo quiero decir cadena sub 11, esto me va a dar un error. ¿Ya? Es un valor nulo y por lo tanto me va a dar error el compilador porque me está diciendo, estás tratando de obtener un valor nulo. Igual si quieren obtener qué sé yo, una cadena o un string, elemento sub menos 1, esto es nulo. Es un tipo de dato que no manejan la parte negativa, ¿no? Entonces, ese es lo principal de la cadena. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer con esto? Se pueden concatenar cadenas. Concatenar significa juntar una cadena de caracteres con otra. Por ejemplo, yo tengo esta que es Hola Mundo. Y tengo esta otra, digamos, que es, pongámosle que ASD, ¿no? O 1 A y C. Este se va a llamar cadena 1. Y esto es igual a 1 A C. Ahora, si yo puedo hacer esto. Puedo hacer cadena más cadena 1. Esto es igual a, me quedaría hola mundo, y concatenado quedaría 1 AC. Por eso es que no sé si han visto el famoso meme de las calculadoras de que se suman 1 más 1 o 1 más 1 me da 11, ¿no? Esto es una sumatoria de cadenas. ¿Ya? Sumatoria de cadenas.
Entonces, eso tienen que diferenciar. Se pueden sumar de esta manera estos tipos de datos, juntar. Quiere decir que yo puedo hacer un for, imagínense que yo hago un for de acá, y recorrer for i igual a 1 hasta el cadena, hasta el valor de la cadena, punto longitud. Longitud. Y ahora, en cada iteración de mi for, imagínense que yo estoy dentro del for y por cada iteración del for, ¿qué es lo que puedo sacar? Puedo sacar carácter por carácter. ¿Por qué? Porque primero va en 1, recorre la h. Luego recorre el siguiente que sería o no. Luego cuando i está en 3, recorre l, recorre. Y así va recorriendo, carácter por carácter. Entonces ustedes con esto pueden hacer pueden meterle if dentro del for, ¿no? Para preguntar alguna cosa o para cambiar algún valor, qué sé yo, digamos, si yo quiero cambiar esta L, lo único que hago es cambiar el valor del array. Le digo en vez de L que haya una H, ¿no? O cualquier otro valor. Ahora, yo también puedo borrar partes de esta cadena. Por ejemplo, yo decido borrar desde aquí hasta aquí. Y me va a quedar otra cadena que va a decir O, L, N, D o no. Ese es otro elemento. Yo también puedo copiar. ¿A qué me refiero? Puedo copiar, por ejemplo, este elemento y ponerlo y sumarlo a esto. Copiar y lo sumo a esto. Puedo hacer esto. ¿Qué más puedo hacer? Puedo, estos caracteres, ahora lo vemos en minúscula, y acá hay un mayúscula. Yo puedo decir que se cambien a mayúscula. O en el caso contrario, puedo hacer que todos se cambien a minúscula, o puedo hacer que cualquiera de estos caracteres sea minúscula o mayúscula como yo lo desee. Esa es otra de las funciones que tienen las cadenas. Ya, acá hay un ejemplo de lo que sería invertir una palabra, por ejemplo. Voy a agarrar un diagrama de flujo para que vean. Y les voy a explicar cómo es este proceso de invertir una palabra. Esta es una pregunta típica de examen, así que por eso se los muestro siempre, ¿no? Es súper típica de examen. Ya, imagínense que yo tengo tipo de dato cadena, a ver cómo lo he definido acá. A ver, ya, este es el principal. Invertir palabra. Ah, ya, bueno, estos son los casos que puedo poner. A ver, vamos al caso 1. Y acá está. Esto tiene una cadena. Simplemente es palabra a invertir. Y invertir palabra. Acá está la función invertir palabra. Vamos a hacer esta función invertir palabra. Ya. Para hacer bueno, acá ya empezamos un poco a complicarnos, se puede decir. Entonces, para no complicarnos, para no hacerlo difícil, vamos a hacerlo con procedimientos que nos ayuden. Por ejemplo, invertir palabra, ¿qué sería? Esto podemos hacerlo con while o con un for, ya saben, es indiferente. En este caso yo lo estoy haciendo con un while. Tengo como palabra, como cadena. Primero, tengo una palabra cualquiera, puede ser cualquier palabra. Luego de eso, tengo una variable resultado que va a ser mi respuesta, o sea, la variable invertida. Definir el resultado como cadena. Ya. Tengo la palabra y tengo el resultado. Ahora vamos a hacer que lea. Introducir la palabra invertir, por ejemplo. Y acá vamos a introducir la palabra. Y ahora decimos, podemos hacerlo o bien con un while o bien con un for, pero yo les recomiendo que lo hagan con un while. Si es que van a usar las funciones que son delete o cambiar el valor. Ya. Ahora vamos a un while. Y decimos, imagínense que yo tengo una cadena, tengo esta ola mundo, yo quiero invertirla. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es ir sacando este elemento, por ejemplo,
el elemento O, y tengo mi otra cadena, acá la voy a poner. Imagínense que es lo mismo. La idea es que yo invierta esto. Ahora voy a poner un borrador. Y la idea es que esto me salga invertido. ¿Alguna idea de qué es lo que podría hacer yo si tengo un for o tengo un while que me va a recorrer cada uno de estos caracteres? A ver, sin que yo lo diga, ¿alguna idea? Imagínense que recorre primero el O, luego la D, luego N, luego U, luego M y luego tanto. ¿Cómo puedo invertir esto para que me muestre en otra cadena ya invertida? ¿Alguna idea cualquiera? Ya. Si no hay, lo que podemos hacer es agarrar primero el último carácter y sumarlo. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que se pueden sumar las cadenas? Si yo tengo una cadena vacía, que esta va a ser la cadena respuesta, está vacía, no tiene ningún elemento. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo respuesta más la O? ¿Qué me quedaría? Me quedaría solamente O. Ahora, el valor de la respuesta ahora es O. Lo voy a poner acá. Tengo esto y es O. ¿Ya? ¿Qué pasa si, bueno, una vez ya tengo O, lo que hago es eliminarlo de esta cadena. Elimínalo. Y elimina esta parte. La suprime. Y ahora O pasa a estar en la respuesta. Ahora, en la siguiente iteración de esto, digo que respuesta es igual a respuesta que es O más esta D. Esta D pasaría a estar fuera de aquí. Y ahora va a estar aquí. Y ahora la respuesta ya no es O. La respuesta es OD. Y así en cada iteración, hasta que llegue a invertir la palabra, ¿no? Esto sería, que haría algo tal que así. Un espacio, hasta los espacios se copian por si acaso. Y quedaría así invertido. ¿Ya? Entonces ese es un ejercicio de invertir la palabra, bastante sencillo. Es como si tienen el número, ¿se acuerdan que les mostré? Solo que en esta parte no tienen que poner un multiplicador. Hola mundo, ya está al revés. Entonces, decimos mientras que la palabra al comienzo está llena, pero tiene que quedar vacía. Palabra punto length o longitud. No sé cómo se ponen acá la longitud. Sea mayor a 0. Mientras que la longitud de la palabra sea mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner en respuesta. Va a ser igual a lo que había en respuesta. En este caso no hay nada, imagínense. Más la palabra punto a un copy o copiar. ¿Y qué copia exactamente? Más palabra copia desde el elemento, desde el último elemento de la palabra, si quieren verlo en código. Bueno, acá lo hago al revés, pero se puede hacer de las dos maneras. Acá lo que hago es agarrar y decir la palabra más el resultado. Quiere decir que el resultado va a ser lo mismo, solo que va a empezar desde otro lado. Les muestro qué es lo que se puede hacer. Se puede hacer por tanto por la derecha, de derecha a izquierda, como de izquierda a derecha. A ver, les pongo otro ejemplo de cómo también se puede hacer y cómo lo hago en este ejemplo. Lo que hago acá es agarrar primero la H, sacarla de acá y tengo mi respuesta. Acá mi respuesta está vacía. Y digo, saco la H
y la borro de acá. Saco la H y la borro de acá. Y esta H la pongo ¿dónde? Acá. H. Porque digo, respuesta es igual a esto más la respuesta. O sea, la H más la respuesta, H más vacío, solamente es H, ¿no? Ya tengo la primera casilla llenada. Ahora, voy en la siguiente iteración del for o del while y digo, saco la O y esta O la pongo, ¿dónde la pongo? La pongo detrás de la H. Entonces imagínense que cada iteración va H, luego pongo la O, luego pongo la L detrás de lo que hay acá, luego pongo la A, y luego así sucesivamente se me va a llevar al mismo resultado, que esta es la palabra invertida. Entonces esto es lo que hago. Primero agarro la palabra, un substring. Substring quiere decir que va a agarrar un elemento de el elemento de 0. En Pascal empieza desde 0. Ya recuerdo. Imagínense que tengo esto. Tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3. Agarro esto y digo, del elemento sub 0, que es este, hago un substring. Esto significa substring. Substring agarro desde el 0 y avanzo un espacio. Si esto dijera 2, en vez de 1, ¿qué pasaría? Agarra del elemento sub 0 acá y cuenta, ¿cuánto? 2 espacios. Si dijera 3, sería 3 espacios. Si dijera 4, así. Si dijera, en vez de que empiece desde 0, empieza desde 1, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? Empieza desde 1 y cuenta 2 espacios. Entonces, así funciona esta función substring. ¿Ya? Y delete, lo mismo. Agarra de la palabra desde 1, ¿cuánto va a avanzar? Un espacio. A ver, sí creo que empieza desde 1, no recuerdo también, pero bueno. Entonces va a agarrar desde la primera palabra. En la función delete lo empieza a contar desde 1, por si acaso, 0 como si fuera 1. Entonces va a agarrar desde acá y va a decir voy a borrar este elemento. Entonces, ¡pum!, lo borra. Y así por cada iteración. Veamos cómo funcionaría esa función. Invertir palabra y la mundo, por ejemplo. Y me la invierte. Ahora veamos en debug cómo funciona esto. Mundo, hola mundo. Y estamos debugueando. Vamos a ver el contenido de las variables. Era F8. Paso a paso. Es F7. Ya. Primero dice, mientras la longitud de la palabra es mayor a 0, la palabra ¿cuántos caracteres tiene? Hola mundo son 10 caracteres, ¿no? Entonces, inicia sí, esto es un true, entonces va a entrar acá. Voy a decir resultado y el resultado es nulo. Si se dan cuenta acá, el resultado es nulo. Luego dice palabra punto substring y palabra, ¿cuál es el contenido de la palabra? Hola mundo. Entonces debería sacar la h acá, más el resultado. Y el resultado es esto, ¿no? El resultado es nulo. Entonces avanzo una casilla más y el resultado ahora es h. Y ahora va a eliminar de palabra un espacio. Palabra sigue siendo hola mundo. Cuando paso esto, palabra ya es hola mundo con O. Ahora, en la siguiente iteración, lo que hace es agarrar lo mismo, substring de la palabra, ¿no? Y la palabra ahora es hola mundo sin H. Y lo suma al H. Entonces, O más H me va a dar OH. Y luego va a seguir borrando y así hasta que llegue hasta el final. ¿Lo entendieron, no? Un momento, por favor. ¿Le entendieron
a la parte de qué es copy o substring, perdón, y lo que es delete. Ya. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Entonces, esta es la función resultado. Perdón, la función substring y la función delete. Ahora, si se dan cuenta, esto está lleno de procedimientos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Este es el programa principal. Y lo único que hago decir es que me va a escribir esto, que es un pequeño menú que hice, y va a leer el caso. Y usamos un case para elegir en caso de que fuera 1, por ejemplo, en caso de que esta variable fuera 2, en caso de que fuera 3. En caso contrario, una opción válida. En el caso 1 se va al procedimiento que se llama caso 1. Ejecuta este programa. Y luego esto ejecuta, bueno, escribe, ¿no?, la palabra invertida y llama a la función invertir palabra, que es una función. Vamos a la función 2, que se llama comparar palabras. Esto me devuelve un boolean si las palabras son iguales, y en caso contrario me devuelve un falso. Ahora, tenemos uppercase, que lo que hace es convertir en mayúscula la palabra. Toda la palabra la convierte en mayúscula. Y esto lo convierte en mayúscula también la palabra. ¿Por qué hago esto? Porque si yo quiero comparar, tengo dos palabras. Digamos que yo quiero comparar hola o otra cosa. A ver. Palabra con palabra. ¿Estos son iguales? Estas dos cadenas, a ver, cadena 1, cadena 2. ¿Alguien me dice si son iguales? ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales, Son iguales. creo. Ya. Para lo que es el compilador no son iguales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, uno está con mayúscula, que es la P, y esta está con minúscula. El compilador no entiende que esto que es una palabra. No diferencia, bueno, entre P mayúscula y P minúscula, no sabe la diferencia. Entonces imagínense que esto tiene un código ASCII. Un código ASCII quiere decir que esta P es una representación numérica. Por ejemplo, esta P es un 12. Y P minúscula, bueno, en realidad sería más o menos un 130, algo por ahí. Y P minúscula es un 70, digamos, según la codificación ASCII. Entonces pregunta, ¿130 es igual a 70? Eso es lo que pregunta el compilador. Entonces dice, no, entonces no son iguales. Y para hacer la comparación, compara palabra, o sea, carácter por carácter, porque recuerden que una cadena es un conjunto de caracteres. Entonces, si alguno de estos caracteres difiere, entonces, ya, no son iguales. Déjenme, les muestro el código ASCII para que entiendan. Acá está. Ya. Esto es el código ASCII. Es la representación numérica. Acá podemos ver. Por ejemplo, acá la P, tenemos la P que es un 50. Perdón, es un 80 en decimal. Y acá tenemos la P minúscula, que es un 112. ¿Ya? Entonces, son diferentes. Entonces, si nosotros quisiéramos comparar palabras y que esto me devuelva un verdadero, lo que hago, o lo que podría hacer, es convertir la cadena 1 a mayúscula, cadena 1, y la cadena 2 lo convierto también a mayúscula. Entonces, acá cuando yo pregunte, ¿son iguales? Me va a devolver true. Acá me devuelve false. Ya, entonces, eso es lo que hace. Obviamente, como esto es una función, esta es una función, quiere decir que la palabra luego no va a ser modificada en el transcurso del programa, a menos que yo le ponga var, ¿no?, y paso por parámetro por referencia. Pero de momento no.
una vez termina la ejecución de este programa y se borran estas variables locales, ¿no? Y me devuelve el resultado que es la comparación. Y pregunta, palabra 1 es igual a palabra 2 y este es el resultado, ¿no? Que es un booleano. Ya saben que los boolean devuelven o true o false. Por eso es que puedo hacer esto. Por si acaso, el if no es más que una función. El if igual es una función. Entonces, tiene como parámetro un booleano. Entonces, esto es un booleano. Si esto es un booleano, entonces yo puedo retornarlo. Es lo mismo. Ya, hasta ahí se entiende, ¿no? Que no se olviden que si yo quiero comparar una palabra con otra, lo que importa son los caracteres. Si son exactamente iguales, incluso las mayúsculas y minúsculas, son iguales para el compilador. Del caso contrario, no. Ya. Eliminar espacios repetidos es otra función que podemos hacer. ¿Cómo haríamos esto? Lo mismo, ¿no? La estructura, mientras que la longitud de la palabra sea mayor a cero, ¿qué va a hacer? Ahora, solo necesito eliminar los espacios repetidos, lo otro no. Acá pregunta, si la palabra substring, o sea, el primer carácter de la palabra es igual a un carácter anterior que yo tengo guardado acá, y el carácter anterior es igual a espacio. Acá dice eliminar espacios repetidos, ¿no? Solamente los espacios que sean repetidos. Ahora, el carácter anterior al comienzo es nada, ¿no? A ver, lo voy a mostrar. Si yo tengo acá, a ver, lo voy a empezar desde acá. Tengo un espacio, tengo H, tengo espacio, espacio o la. ¿Qué sucede con esto? Acá vemos que tengo un carácter, que es el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tengo 5 caracteres. 2, 3, 4 y 5 y 6, perdón. 6. No se muestra acá muy bien. A ver, mejor lo voy a dibujar. Acá hay uno. Acá hay otro que es un espacio. Y acá hay otro. Ya, ahora lo que yo quiero hacer es eliminar estos caracteres que están repetidos, los espacios repetidos. ¿Cómo haría eso? Acá, este es un espacio, ¿no? Pero yo no tendría por qué borrar este espacio porque no hay nada atrás que esté repitiendo. En cambio, si voy acá, imagínense que yo estoy acá y digo, el anterior a mí es un espacio, sí, entonces lo borro. Y acá es lo que pregunto, ¿no? Si el anterior a mí es, bueno, el anterior a mí es igual a mí, pregunto, ¿no? O sea, este es igual a este, ambos son espacios, sí, entonces, y el carácter anterior es un espacio, entonces, ¿qué tiene que hacer? Nada, no lo suma, no lo suma. En caso contrario, va a decir que lo va a sumar al resultado. Entonces, ¿qué va a hacer? En cada iteración, lo que va a decir, va a preguntar primero, ¿este espacio, mi carácter anterior es un espacio? No hay carácter anterior para empezar, ¿no? Entonces, pasa por el else. ¿Y qué dice el caso contrario? Que lo suma, ¿no? Lo suma y entonces ya tengo la h. Pero tengo el espacio. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a decir que el carácter anterior es la palabra actual, o sea, el espacio igual, y va a borrar de la palabra el espacio 1, o sea, el espacio lo borra. Y luego pasa de nuevo y pregunta, ¿el h es un espacio? No, entonces pasa por caso contrario y lo aumenta. Ahora, este es un espacio, el siguiente, ¿no? El rojo. Sí, es un espacio. Pero en mi carácter anterior, ¿cuál es el carácter anterior al rojo? H, ¿no? ¿Es un espacio? No. Entonces pasa por el else y lo suma. Lo suma. Entonces ahora estamos en el select. Eh, ¿El carácter anterior a mí es un espacio? Es lo que pregunto, ¿no? ¿El carácter anterior es un espacio? Sí. Ahora, ¿el carácter anterior a mí es igual a mí? O sea, espacio, estos ambos son espacios. Sí, entonces ambos son true. True y true. Entonces entran y acá no hacen nada. Quiere decir que no lo suma. Entonces va a decir el carácter anterior es igual a la palabra y va a borrar. Entonces como no hizo nada, no pasó nada.
Y luego con O va a funcionar lo mismo, igual L, ya. Y ya, si se dan cuenta, se ha eliminado el espacio no repetido. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto y nos quedaría esto. Y ya este carácter ha desaparecido. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con cadenas. Ya vamos a empezar con series. Igual vamos a ver vamos a ver cadenas igual en esta parte de series y cómo se pueden aplicar. Ya, voy a detener la grabación un rato y voy a reenviarles el link o enviarles otro link para que entren.